Bueno, muy bien, bienvenidos a este tema, a este seminario de Conociendo la Gracia. Ya hemos subido varios videos, hemos tenido la oportunidad, Dios nos ha dado por su gracia y misericordia la oportunidad de compartir varios videos acerca de la gracia de Dios. Es un tema demasiado profundo, realmente se necesita toda la vida, toda la eternidad para conocer la gracia de Dios. Hablamos acerca de los efectos de la gracia en nuestras vidas, nos justifica, nos santifica, nos transforma, nos redime. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos aplicar la gracia. Si tú ya has recibido y has experimentado la gracia de Dios, ¿cómo puedes ofrecerla, extenderla, multiplicarlo a las demás personas? Así que te invito a que cojas tu lapicero, cojas tu libreta, cojas tu Biblia y empecemos a estudiar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que nos permite reunirnos en tu nombre, en tu presencia. Pedimos que sea tu Espíritu Santo viniendo a nuestros corazones, a nuestras vidas, revelándose, y que tu palabra sea revelación, sea luz para nuestro camino. Que realmente la podamos vivir, poner en práctica. Y Padre Santo, lo más importante es que en cada cosa que hagamos podamos aplicar tu amor, aplicar tu gracia y extender tu misericordia a las demás personas, en cada situación, en cada circunstancia, en cada proceso, a cada parte donde tú nos llevas, podamos ser entes de luz, donde podemos preparar ese camino para el arrepentimiento, porque sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Prepara nuestros corazones, nuestras vidas, y permite que las palabras que salgan de mi boca sea tu Espíritu las que las dirija, Señor. Yo me haga a un lado porque simplemente soy una herramienta, soy un vaso, soy un medio. Pero tú, Espíritu Santo de Dios, tú, Jesús, eres el autor y consumador de nuestra fe, y eres el que trae convencimiento y convicción de pecado y de juicio. Háblanos por el poder de tu Espíritu, en el nombre poderoso de nuestro único Rey, Señor y Salvador eterno, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo aplicar la gracia. Vamos para Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28, y dice: vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están agobiados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Todo aquel que está cansado, todo aquel que está angustiado, todo aquel, si tú sientes un vacío, si tú sientes una necesidad, si tú hoy te sientes triste, si te sientes frustrado, si te sientes con ansiedad, Dios te está haciendo la invitación: ven a mí, tú que estás agobiado, tú que estás cansado, y yo te haré descansar. Jesús a nadie, absolutamente nadie rechaza. Dios se complace en dar. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo. En su naturaleza Él se dio a sí mismo. Y esto es lo que hace que nosotros nos podamos acercar a Él. Vamos para Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y dice, Juan 1, 14 y 16. Al 16. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Lleno de generoso amor y verdad, vimos su esplendor. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan dio testimonio de él diciéndole abiertamente a la gente: este es el que yo les hablaba. Era el que yo les decía: el que ha de venir después de mí es más importante que yo, porque existía mucho antes que yo. Todos hemos participado de su perfección y recibido generosamente bendición tras bendición. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cada día? Lo que necesitamos nosotros cada día es esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios es poder buscar de Él, es poder llenarnos de Él, porque Jesús no solamente nos concede su gracia, sino que también Él es la gracia misma. Él es la gracia misma que viene del Padre. Jesús no solamente enseñó sobre la gracia, no solamente concede la gracia, sino que también nos enseñó a aplicar y a extender la gracia de Dios para las demás personas. Yo te hago una pregunta: si tú todos los días pides paciencia, si tú todos los días le pides a Dios amor, si tú todos los días le pides a Dios humildad, si tú todos los días le pides a Dios un trabajo, una persona, recursos económicos, ¿para qué lo pides? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Si tú tienes paciencia en tu vida,
¿Para qué la pides? ¿Para qué pides paciencia? Yo creo que todos pedimos por paciencia. Pero ¿para qué pedimos paciencia? ¿Para qué pedimos amor? Pues para aplicarlo, para darlo. De nada sirve que yo sea una persona llena de paciencia si no demuestro que estoy lleno de paciencia. Entonces, realmente Dios nos da la gracia para que nosotros podamos aplicar la gracia y la podamos extender a los demás. Obviamente nos va a poner todos los días situaciones donde podamos vivir escenarios que nos dé presente la oportunidad para extender la gracia a Dios. Recordemos que gracia es regalo inmerecido. Pregunta, tú hoy, en estos momentos, en tu vida, ¿se te viene una persona a la mente que tal vez no merezca el perdón tuyo, que tal vez no merezca tu amor, pero que hoy Jesús, Dios te está diciendo, extiende gracia, así no lo merezca, dale el abrazo, así no lo merezca, escríbele, así no lo merezca, perdona? ¿Qué te está pidiendo Dios que extiendas de gracia el día de hoy? Vamos a ver el primer ejemplo donde se practica la gracia. Vamos para Juan 8, Evangelio de Juan, allá adelantico, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Y vamos a hablar de la mujer adúltera. Primer ejemplo, la mujer adúltera. Juan 8, del 2 al 11, dice de la siguiente manera. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó con su ley que la matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo, así que se puso de pie y les dijo, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. En la Reina Valera, en otra versión dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Versículo 8, se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, los más viejos se fueron primero, Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella le dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? La ley de Moisés en Deuteronomio 22:22 condena el adulterio. Aquí estamos viendo el ejemplo de la mujer adúltera. Él condena, la ley condena el adulterio. Pero ¿qué sucede con Jesús? Jesús dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué sucede acá? La ley condena, mata, no da vida. La gracia extiende vida, extiende gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es esa vida multiplicada. En la ley hubiera sido muerta, apedreada, pero en la gracia de Dios se extiende esta vida. Si fuera por la ley, nadie tendría salvación. Hay que entender que la gracia de Dios es el complemento perfecto, es completamente lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. No te acerques a la ley, no te acerques a una ley, acércate a la gracia, que es Jesucristo mismo. ¿Sabes cuándo dejamos de juzgar entonces, como lo hicieron las personas con la mujer adúltera? Tú tal vez en muchas ocasiones has hecho lo que hicieron los fariseos con la mujer adúltera. Mira, esta persona merece morir, esta persona merece ser apedreada. Constantemente estamos juzgando. Esa persona no merece perdón de Dios, esa persona no necesita el amor de Dios. Entonces dejamos de juzgar cuando comprendemos que todos somos pecadores. Tal vez tú dices, yo no perdono esa ofensa, que Dios lo perdone. Pero cuando tú te comparas frente a la santidad de Dios y te das cuenta que Dios, Jesús, ha extendido su gracia para contigo, es imposible que tú no extiendas la gracia para con las demás personas. Solamente puede amar quien ya ha sido amado. Solamente puede extender gracia quien ya ha recibido gracia. Entonces aquí lo que hace con la mujer adúltera es que la ley dice muerte al pecador, mientras que la gracia dice ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay que entender entonces este paralelo y también lo que nos dice Jesús. No te condeno, pero no quiero que sigas pecando. Cambia tu conducta,
cambia tu manera de actuar. Tú no cambias por ley, tú no cambias por obligación, tú mejoras por el amor que te extiende Jesús. Vamos entonces a la segunda historia, a Mateo capítulo 8, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Cuando Jesús bajó la ladera de la montaña, mucha gente le seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: si quiero, sana ya. Muy bien. Aquí vemos la historia de un leproso. En la versión Reina Valera es muy novedoso lo que dice, porque dice quiero. No dice si quiero, sino que dice quiero. El hombre leproso, vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué significa? Los leprosos en ese tiempo, en ese contexto social, eran aislados. Aislados primero de su trabajo. Si sufrían de lepra, ya no podían trabajar. Si sufrían de lepra, tenían que salir de la ciudad, ya que la lepra era contagiosa. Pero algo más fuerte, si sufrían de lepra, debían ser alejados constantemente, totalmente de su familia. Eran aislados totalmente de la sociedad, del trabajo, de la ciudad y de la familia. Era una vida triste, una vida sin sentido. A veces se has sentido como un leproso, te has sentido como una persona leprosa, excluido de la sociedad, excluido de la familia, excluido de tu propio trabajo o de las mismas personas. Este hombre se sentía así, con una vida sin sentido, sin rumbo. En la ley de Moisés, absolutamente nadie lo podía tocar, absolutamente nadie se podía acercar a los leprosos. Eran totalmente rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Porque la lepra era el símbolo de pecado, era un símbolo de maldición, de muerte. Para el tiempo antiguo, las personas enfermas eran personas que estaban malditas, que tenían un castigo por su rebeldía, su desobediencia. Por eso nadie se quería juntar con ellos, para no juntarse con esta maldición. Ahora, ¿qué hace el leproso? ¿Se acerca a la ley o se acerca a la gracia? Lo que hace este hombre leproso, teniendo una vida vacía y sin sentido, es acercarse a la misma gracia, al mismo Señor Jesús. ¿Y qué le dices? ¿Qué le dice él a Jesús? Si quieres, pone delante la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Él siempre quiere, Él siempre va a querer. Muchos no nos acercamos a Dios porque decimos: no, tal vez Dios no quiere escucharme, no, tal vez Dios no quiere perdonarme, no, tal vez Dios no quiere ayudarme, no, tal vez Dios está bravo conmigo. Falso. La Biblia nos demuestra que Jesús siempre quiere sanarnos, siempre quiere ayudarnos, siempre quiere redimirnos, siempre quiere darnos una segunda oportunidad, una nueva vida. Por eso la invitación es que tú te puedas acercar hoy a Jesús, quite todos esos bloqueos y te des cuenta que Él sí quiere atenderte. En la ley dice: no lo toquen, Él está maldito. Pero la gracia dice: quiero, sé sano. En la versión de Reina Valera, al decir quiero, es que Él siempre quiere, no era para ese momento específico, Él siempre quiere sanarte. Vamos a un tercer ejemplo, y es Lucas 6, del 12 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16. Es la tercera historia. Ya vimos la de la mujer adúltera, vimos la del hombre leproso, y ahora vemos el llamado de los 12 apóstoles. Lucas 6, del 12 al 16 dice: En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Al amanecer llamó a sus seguidores, eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, Judas Iscariote, quien luego se convertiría en el traidor. Muy bien, aquí vemos la lección de los 12 apóstoles. Ahora, Jesús escoge 12 personas que tal vez nosotros nunca hubiéramos escogido. Aquí se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios extendida para con todas las personas. Pregunta: si tú fueras a armar un proyecto y te dicen tengo que elegir a 12 personas para ese proyecto, para una empresa, para un emprendimiento, para ejecutar algo, una activación en la ciudad, para tu propio negocio, y tienes que elegir a tu socio, a tu secretaria, a la parte de la contabilidad, a la parte jurídica, ¿a quiénes elegirías?
Yo creo que tú haces la convocatoria de la vacante y escoges las mejores hojas de vida, ¿cierto? El más preparado, el más profesional, el más honesto, el que ha tenido más recorrido, el que tiene mejores ideas, el que no ha estado en escándalos, el que no ha estado en problemas, el que no ha renunciado y no le han echado el trabajo. Elegirías esas personas. Pero mira que Jesús no escoge sacerdotes, Jesús no escoge los más letrados, Jesús no escoge los más preparados. Él escoge las personas menos pensadas. ¿Quién era Tomás? Era un incrédulo. Tomás era un incrédulo. Él dice, hasta que yo no toque sus llagas no me voy a dar cuenta que es Él, que no resucitó. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona totalmente bipolar, una persona de doble carácter, de doble ánimo. Hoy estaba feliz, mañana estaba bravo, hoy estaba airado, mañana estaba depresivo. Ese era Pedro. Judas era un avaro, alguien que tenía amor por el dinero, que le encantaba, su Dios era el dinero, la economía. ¿Conoces personas así? Simón era un guerrillero, imagínate tú escoger como pastor de la iglesia un guerrillero, o el que dé consejerías, alguien que le encanta el dinero, o alguien bien bipolar, que te atienda alguien bien bipolar. Pablo era un asesino, él perseguía a los cristianos para matarlos. Entonces mira que Jesús escoge lo vil y menospreciado, y ahí vamos a ir a 1 Corintios 1, ahí adelantico de los evangelios, después de Hechos. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 27 al 28, y dice de la siguiente manera: pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que se desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante. En otra versión dice que Él escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen demasiado, a los que se creen mucho. Él no lo escogió lo que había en el templo, lo más preparado, los que más sabían de la Biblia. Él escogió lo más menospreciado para levantar su obra. Y aquí hay una frase que quiero que se te quede grabada. Dios no llama al capacitado, sino que Dios capacita al llamado. Si tú hoy Dios te está haciendo un llamado, no te sientas menos, porque no tienes la capacidad, tal vez otros saben más, tal vez otros están más preparados de ti. No te preocupes, Dios se encarga de capacitarte, porque Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que Él ha llamado. Para que tú no tengas para qué sacar pecho, es que yo sé mucho, es que yo estoy muy preparado. No, yo no soy nada. Dios hizo todo en mí, y ahí es donde le puedo dar toda la gloria a Él. Ahora, vamos a otra historia, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, hablando de los apóstoles, y es cómo llama al apóstol Mateo. Muy bien, entonces Mateo 9, del 9 al 13, donde es el llamado del apóstol Mateo, dice de la siguiente manera: Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús: ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y los pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. En otra versión dice: misericordia quiero, mas no sacrificios. Mateo era un recaudador de impuestos. En ese tiempo era lo peor de la sociedad. Tal vez tú puedes pensar en lo peor de la sociedad en estos momentos, y tú puedes decir, tú te imaginas Jesús viniendo y comiendo con X presidente que a ti no te gusta, con X político, con un guerrillero, con un asesino, con un violador. Sí, Jesús viene a esas personas. Por eso tú y yo debemos comprender con toda humildad y con toda nobleza que como pecadores Jesús nos está haciendo la invitación, no porque seamos muy buenos,
no porque haya nada bueno en nosotros, sino por lo mismo, porque tenemos una necesidad latente y esa necesidad se llama la gracia de Jesús. ¿Cómo extiende Él su misericordia? ¿Cómo extiende Él su gracia? Él llega a los publicanos, a los que robaban al mismo pueblo. Él hace un banquete lleno de personas pecadores. ¿Qué hace? La luz del mundo relacionándose y conviviendo con las tinieblas. Tú, que eres luz, estás conviviendo con las tinieblas o te estás encerrando y te estás escondiendo. La ley que decía, los buenos con los buenos, los malos con los malos, los santos con los santos, los pecadores con los pecadores. ¿Qué dice la gracia? Yo no echo a nadie fuera. Una cosa es hablar de la gracia, pero otra cosa es practicarla. Estás llegando tú a los necesitados, estás extendiendo gracia, favor y misericordia y amor a aquellas personas que no son tan buenas. Vamos a otro ejemplo, y es Lucas 7, del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero aquí es donde cuentan la historia de la prostituta. Lucas 7, del 36 al 50. Y dice de la siguiente manera. Lucas 7, del 36 al 50. Jesús y la mujer pues que perdona. Ahora, aquí vemos la prostituta, vamos a contar el contexto. Jesús está comiendo con sus apóstoles en la casa de un fariseo. Llega una mujer prostituta, coge un perfume, le empieza a lavar sus pies, empieza a llorar profundamente y con sus lágrimas le enjuaga los pies y con sus cabellos le limpia, le seca los pies. Ahora, ¿qué salvó a esta mujer prostituta? Ella se acercó delante de Jesús con una fe, con un arrepentimiento genuino, real. ¿Cómo lo demostró? Al doblar sus rodillas y postrarse ante Jesús y al llorar profundamente. Ella podemos ver en la historia que en ningún momento le pide perdón a Jesús, pero Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Jesús conocía su corazón, Jesús sabía lo que ella estaba viviendo, su aflicción. Muchas veces tú te puedes acercar a Jesús, Él ya sabe lo que tú estás viviendo. Muchas veces lloramos amargamente, profundamente, y Él ya sabe lo que nosotros necesitamos porque Él es Dios. Y Él no la rechazó porque Él conocía su corazón. Sus actos representan arrepentimiento. Pregunta, ¿tus actos constantemente representan arrepentimiento o representan soberbia, orgullo, ego? ¿Qué representan tus actos? Vamos a ir a Salmo 51 y 17. Salmo 51, 17, si quieres lo anotas, y es donde dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. Así que si tú tienes un corazón sincero, contrito, humilde, que te presentas con arrepentimiento delante de Dios, ten algo por seguro, Jesús no te va a echar fuera. Vamos a Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. ¿Qué sucede aquí? Para hacer el contexto de la historia. Los apóstoles van y predican a los samaritanos. Estos samaritanos no los reciben de la mejor manera. Los echan fuera, los rechazan por venir a predicar el evangelio. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti de que tú vas a hablar de Dios? A alguna persona y la persona le dice, ay no, a mí no me hable de eso. Ay no, a mí no me gusta hablar de Dios. No, yo creo en Dios a mi manera. En ese momento lo que hicieron los apóstoles fue, Señor, tenemos ira, que descienda fuego del cielo y los consuma, que consuma esa región. Jesús les respondió, ustedes no saben de qué espíritu son. Ojo, cuando tú condenas, tú no sabes de qué espíritu eres. Cuando tú juzgas, tú no sabes de qué espíritu eres. Lo que te dice Jesús y responde en esta historia es, yo no vine a destruir, yo vine a salvar a todos. Yo quiero rescatarlos a todos. Yo quiero extender la gracia a todas las personas. La región no quiso recibir a Jesús, lo rechazó. Los apóstoles querían que llegara el juicio sobre ellos. Pero lo que hace Jesús es salvarlos y no destruirlos. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. ¿Qué representa esa ira? La ley, el juicio. Pero ¿qué representa su misericordia, que es mucho más grande? Su gracia, el evangelio de la gracia. Vamos a Juan 21, del 1 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. Es donde cuenta toda la historia y todo el llamado del apóstol Pedro. Ahora, vamos a resumir.
La gracia no solamente vino para los perdidos, no solamente vino para los inconversos, sino que también vino para los creyentes. ¿De qué manera? Para los ministros, para los líderes. En muchas ocasiones, cuando tú has seguido a Jesús y has cometido errores, y hemos cometido errores, nos sentimos descalificados, sentimos de que ya no podemos hacer parte de la obra de Dios, pero no es así. En realidad no es así, porque fue lo mismo que pasó con Pedro. Pedro le dijo a Jesús antes de que crucificaran a Jesús, antes de que lo arrestaran, allá en el monte de Getsemaní: mi vida daré por ti. Allá también en la última cena: mi vida daré por ti. 3 años y medio con Jesús, caminó con él, estuvo en su ministerio. ¿Y después qué pasó con Pedro? ¿Recuerdan? Lo negó 3 veces. Pedro vuelve al mundo. Pedro creyó que ya no había para él una oportunidad, que hasta ahí había llegado la gracia. Sí, Jesús me llamó, yo le prometí que mi vida daría por él, pero terminé negándolo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que le has prometido a Dios que tu vida darás por él y terminas negándolo con tus actos o con tus palabras. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, una de las primeras cosas que hace es buscar a Pedro. Y es sorprendente, es maravilloso cómo Jesús llama a Pedro, al igual que la primera vez: tira la red. Cuando lo llamó a ser un apóstol, le dijo: te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Él le dijo: tira la red. Vuelve, lo busca y le dice: tira la red. Pedro, cuando se da cuenta de que Jesús es el que lo está llamando, corre inmediatamente hacia Jesús. Se tira al agua, nada inmediatamente hacia Jesús. ¿Qué hace la ley? Juicio, condenación. El juicio y condenación, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, cuando alguien se equivoca, lo que hace es que aleja y divide a las personas. Pero el amor y la gracia y el perdón acerca, une y reconcilia. Cuando te hieren y cuando cometen errores contigo, cuando se equivocan contigo, tú lo que haces es juzgar para dividir, para alejar. Te alejas y creas una barrera, o extiendes gracia, perdón y misericordia para reconciliar y unir nuevamente. Jesús lo llama aparte. Recuerda aquí que la honra es en público, pero la corrección es en privado. No cometas el error de corregir personas, tu papá, tu mamá, tu pareja, tu hijo, tus hermanos, enfrente de todos. Corrige en privado y honra, da el aplauso en público. 3 veces Pedro lo negó y 3 veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Aquí es donde está la restauración de parte de Jesús. Jesús restaura su relación preguntándole 3 veces que si lo ama y le dice: apacienta mis ovejas. Pedro falló, pero eso no quiere decir que Jesús ha cambiado el propósito que tiene con él. Tú puedes haber fallado, pero eso no quiere decir que Dios ha cambiado el propósito que tiene contigo. Vuélvete a tu propósito, apacienta las ovejas de Dios. Vamos para el último ejemplo, y es Lucas 15 del 1 al 7. Lucas capítulo 15 del 1 al 7. En Lucas 15 del 1 al 7 nos habla de la oveja perdida. Hemos escuchado muchas veces canciones, historias acerca de la oveja perdida, que él deja las 99 ovejas y va por la una que está perdida, esa oveja negra, muchas veces de la familia. Él no le interesa, o él no le importa tanto estas 99 que están ahí en su redil. Él le importa es aquella que está perdida, y él hace todo, no lo hacemos nosotros. Él hace todo, prepara todo el camino para ir por ti, para ir por mí, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Hay que disciplinar, claro, pero siempre amando. Por ejemplo, el hijo pródigo. El padre espera, corrige, restaura, pero en amor, nunca en juicio. Siempre Jesús te recibe, y si te tiene que regañar, lo hace siempre en amor, nunca para condenarte, nunca para que te sientas menos. Y mira algo importante en esta historia de la oveja perdida. ¿Qué hace la oveja para poder volver a Jesús? Nada. Dejarse agarrar por Jesús, dejarse tomar en los brazos de Jesús. Te estás dejando tú tomar en los brazos de Jesús, porque mucha gente se esfuerza, hace muchos sacrificios, hace muchas cosas para volver a los brazos del Maestro. Tranquilo, tranquila, Él vuelve por ti, Él te coge en sus brazos y simplemente te dices: tranquilo, ya te encontré, yo sé que estabas perdido, yo sé que estabas perdida. Hoy Dios te está buscando, hoy Jesús te quiere atrapar en sus brazos. ¿Te dejas? Esa es la pregunta. ¿Te dejas atrapar en los brazos de Él? Primera de Juan 4 del 20 al 21, vamos a ese. Primera de Juan
4 del 20 al 21. Primera de Juan está por allá, ya llegando al Apocalipsis, no es lo mismo que el Evangelio de Juan. Es una carta de Juan, primera carta de Juan. Primera de Juan 4. Es muy corta. Del 20 al 21 dice: si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo se manifiesta, cómo se extiende la gracia de Dios? En el amor hacia los demás. Este mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. No se trata de que vayas a una iglesia todos los días. No se trata de que ores mucho. No se trata de que tengas mucho conocimiento. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Si tú y yo somos hijos de Dios, en el amor que extendemos hacia las demás personas. Extiendes tu amor hacia las demás personas. Pero ¿cómo podemos extender amor si no nos hemos dejado amar por Él? Déjate amar por Dios. Recibe el amor de Dios para que puedas extender el amor a las demás personas. ¿Quieres demostrar que amas mucho a Dios? ¿Quieres demostrar que crees mucho en Dios? ¿Quieres demostrar que conoces mucho a Dios? Ama, perdona, da misericordia, extiende misericordia a los demás y serás como Jesús. Esa es la invitación en este momento. Entonces, ya vimos muchos ejemplos donde se puede extender y donde se puede aplicar y manifestar la gracia de Dios para los demás. La invitación es: hazlo tú hoy, no lo dejes para mañana. Si tienes hoy la oportunidad de perdonar, hazlo. Si tienes hoy la oportunidad de amar a alguien, hazlo. Si tienes hoy la oportunidad de extender misericordia a las demás personas, hazlo. La palabra no llega vacía. Cumple el propósito que Dios tiene en ti. Haz discípulos y enséñales a obedecer los mandamientos, pero en amor, no en juicio, no con ira, no con enojo. No contiendas con las demás personas, que fluya el amor. El amor muchas veces es acompañar, el amor muchas veces es guiar, el amor muchas veces es escuchar más que hablar. Entonces empieza a aplicar el amor en tu vida para con las demás personas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia extendida todos los días hacia nosotros. Es maravilloso, es sorprendente cómo nosotros, aún siendo pecadores, aún cometiendo cantidad de errores, tú nos sigues extendiendo tu amor, tu gracia y tu perdón. Permítenos, Señor, que nosotros seamos entes, que también extendamos todas las bendiciones y toda la luz que tú nos has dado a las demás personas, aún sin merecerlos. Señor, sabemos que tal vez mi papá no lo merezca. Sabemos que tal vez mi mamá no lo merezca. Sabemos que tal vez la pareja no lo merezca. El hermano, el amigo no lo merezca porque es que lo que hizo no tiene perdón. Señor, pero tú lo mereces. Y porque tú lo mereces, yo lo voy a hacer. Así que yo hoy decido extender todo lo bueno a las demás personas. Así ellos me paguen con todo lo malo. Porque yo no voy a estar dando un amor interesado. Voy a estar dando un amor incondicional como tú lo hiciste. Un amor sacrificial, que se sacrificó y se entregó por las demás personas. ¿Qué recibiste tú en la cruz del Calvario? Todo lo malo. ¿Y qué extendiste tú? Todo lo bueno. Por eso queremos aprender de tu amor, que aún recibiendo todo lo malo, nosotros, por medio tuyo, podamos extender todo lo bueno y entregar todo lo bueno. Poner la otra mejilla. En eso se conoce que somos tus discípulos y que te amamos, en que podamos amar al prójimo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Les recordamos entonces que se puedan ver los otros capítulos, se puedan desatrasar de los otros capítulos, y si este video fue de bendición para ti, compártelo para que sea bendición para los demás. La gracia de Dios, conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos mantiene en pie y nos hace que podamos amar a los demás. Dios te bendiga.